Hola, buenas. Vamos a continuar con el entrenamiento de TDQ para, no sé, aprender. No tiene ningún otro sentido más que aprender. No sé qué más agregar. Comencemos. Encontré este test, creo que gratis, no sé si me van a cobrar al final. Normalmente cobran al final de cuando terminas de hacer el test, te cobran. Vamos a relajarnos porque yo nunca lo he hecho. No, vi una pregunta por la que quise ver si era gratis o no. Pero no, ni siquiera la contesté. Así que ya. Son 30 minutos, no, son 20 minutos, 30 preguntas. Son 40 segundos por pregunta. O sea, va a estar complicado. Y hasta 145 igual. A ver, voy a registrar si que cobran. Dice free test, instant results for free. No sé si gratis. Vamos a intentarlo. Veamos qué sale. Esta fue la pregunta que vi. Es como evidente, lo sé. Esta... A ver, tenemos dos líneas que se juntan. Aquí hay dos líneas que se juntan. Y tres que pasan, pero no se sabe si continúan o no. Aparentemente no continúan, debería ser eso. Voy a tratar de no explicar, solamente voy a hacer el test. Quiero ver si que logro sacar un buen puntaje. Menos 5 menos 43 debería ser. Menos 43. ¿Sí? Sí. 3, 4, 4, 3. ¿Es una balanza? Debería ser lo mismo. Asumo que ese. No podría ser otro. Siguiente. Ya, a ver. Ya, ¿cuál de las tres combinaciones de imágenes forman la que está a la izquierda? Sería la 6, si tiene que ser la 6 sí o sí. 6, 5 y 2. 6, 5 y 2. 6, 5 y 2. Menos 23, menos 16. Tiene que ser positivo. 16. Tiene que ser un número positivo, a ver. No, ni siquiera, no sé, estoy muy cansado. No sé, no estoy cansado, pero no quiero hacer test. Y simplemente quiero hacer un video. Quería hacer un video y punto. Esto es sencillo, debería ser 7. ¿O no? A ver. 23 menos 16. 6, 4, 7. Sí, debería ser 7. Pero con lenguaje, yo no sé inglés tanto, no sé tanto inglés tampoco. Si, si tierno es a algo, entonces Denter, no sé qué es lo que es Denter. Ya, pero calculemos, Enter tiene que tener un rango de número. Supongamos que es 7800. Ah, no, el número, 7, la letra. A, B, C, D, E, F, G, A, B, A, B, C, D. 4. Pero no es 4, 72. Y son 6 letras. Y son 6 números. Y a ver, A, B, C, D. 4, 7. Significa que suma 3. 4 más 3.
y E. A, B, C, D, E. 5 más 3 son 8. No sirve. Ya, pero Enter es 2, 1. Tiene que ser uno que tenga 2, 2, 16, 28. No hay ninguno que tenga 2, 16, 28. Tiene que ser mayor, sí, ya está bien. T, porque la T es mayor, es un número mayor, T es una letra mayor. Viene después en el diccionario. Tiene que ser mayor que 721.000. Y el único mayor que 721.000 es el. Ya dice, ¿qué figura es la misma vista desde arriba? Es como una pirámide. Vista desde arriba, la 3 tiene que estar en el centro. Las que tienen el 3 son esas 3 que tienen el centro. 3. El 2 tiene que estar... Pero vista desde arriba, ¿desde qué lado? ¿Desde el izquierdo? ¿Desde el derecho? ¿De qué lado? ¿Izquierdo? ¿Derecho? Ya, si ese es el 2, el 5 debería estar al otro lado. El 2. Ya, 3 en el centro, 5 ahí, 2 acá. Entre el 5 y el 3 debería estar el 1. Y 3 debería estar el 1. No, no es ese. Entre el 5 y el 3 debería estar el 1. Y entre el 5 y el 3, entre el de 4 y el 3 debería estar el 2. 4 al 3 debería estar el 2. Tampoco. Está complicado. Vista desde arriba, el 3. A ver, hay uno que no tiene secuencia. Visto desde arriba al 3. Si tiene que ser uno de estos. Ah, visto desde arriba, pero depende. ¿Desde qué posición? ¿Desde arriba desde dónde? Si es desde el 4, entonces debería ser el 3. Si es el 5 el que está en el centro, el 1 y el 2 deberían estar juntos. Si es el 5, el 1 y el 2 deberían estar juntos. No puede ser ese, ya. No es ni la A ni la F. Si es el 2 el que se ve desde arriba, el 4 debería estar... El 1 y el 5. Tampoco. ¿Dónde tiene que ser el 3? El 3 visto desde arriba da el 4 y el 2 juntos. 3 visto desde arriba, 4 y 2 juntos. 4 y 2 juntos. Y ese da el 1. Y el 5 al otro lado. Ese tiene que ser la C. Perdí mucho tiempo en esa pregunta. ¿Por qué sigo explicando? No sé, debería resolverlo simplemente, pero sigo explicando. Tengo esa mala costumbre de explicar. Ya 140 tiene que ser 11. Otra vez la misma pregunta. A ver, E es menor que N. Tiene que ser un número menor que... Pero todos son menores. ¿Pero qué tan menor es? Termina en net, por lo tanto tiene que terminar en 26. Termina en 26. Pero no puede ser tan bajo. Normalmente estas preguntas que son simples deberían ser respuestas simples. El 26 es el único que se repite, porque termina en ed. Este es ed. Y ed es 26. Y acá hay 26. No hay otra que corresponda. Pero debería ser un número menor. Pero no tan menor. Hay dos que parten con 200.000, dos que parten con 700.000, y uno de 3.000 y uno de 6.000. La diferencia está entre EAN y NER. Ya. Veamos.
La R es un 7. Y el tercero debería ser un 7. No hay ninguno que el tercero sea un 7. Ah, sí, el tercero es un 7, ya ese. Tiene que ser este. Ya. Perdí mucho tiempo ahí. Llevo el 33% y no he hecho nada. Ya, voy a batir cansar nomás. Ya. 7 figuras combinadas que es la figura de la derecha. De izquierda, perdón. Esa. 1, 5 y 6, no hay otra combinación. 1, 5 y 6 y falta una pieza. 1, 5 y 6 y falta una pieza. Seis más 2. Esto es como un sudoku. Yo nunca soy pésimo para los sudoku. Ya 6 menos algo da... 6 menos algo más 4 da 1. Tiene que ser 1. Y 1 menos 7 menos 3 no puede ser. Ah, 6 más 4 son 10. Tiene que ser 9. 9 menos 7 menos 3. Sí, 9. Este es 9. ¿Y qué valor se está buscando? El que tiene puntos. Ya, encuentre ese. Ese es 9. ¿Qué otro después hay que encontrar? ¿Para qué necesitas saber los otros entonces? 3 más 5 son 8. Tiene que ser 8. 6 más 2 más 8. Menos 8 es 8. ¿Por qué? ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué? Es para confundirte, para hacerte perder tiempo. Ya, 1 es a 2. Como 5 es a 10. Y ahí 10. No me alcanzaba a resolver todos los problemas. Voy a tener que hacerlo 2 veces. El problema es que me pongo a explicar, me pongo a conversar. No debería ponerme a conversar y explicar. ¿Qué figura es la misma? A ver, ya. Este tiene 2 puntos. Tiene que tener 2 azules. 2 rojas, 2 rojas. Esto debería ser la B. Vamos a probar la otra. No tiene azul, no tiene azul. Esa tiene azul. Tiene azul. Tiene esa azul. ¿En qué falla esta comparada con esa? Son parecidas. Son 2, 2. ¿Cuál es la diferencia entre la B y la E? Ah, los puntos. Este es negro y ese es rojo. Ese debería ser. Otra más de Sudoku. Ya, pero vamos a resolverla enseguida. Vamos a ver los puntos. Dice, ¿qué número reemplaza la pregunta de 1 9? Solamente con un solo número. Con un solo número tengo que hacer todas las demás respuestas. Resolvamos este más sencillo. 7 menos 1 es 6. 5. Ya, este es 5. Este tiene que ser 2 menos cuánto da 7. Nos da 9, 11. 11 para que dé 7 son 4. Ya, este es 4, este era 5. 4, 5, 9. Pues menos 1. Menos 1 para que dé 5 tiene que ser 6. 6. Probemos con el 6. No puede ser. Voy a tener que probar otro número. Ya voy a tener que empezar a probar números. 9. 7 más 9 menos 1 nos da 11. 6, 5 tiene que ser. 3 menos 5 más 5. No puede ser 5. Debería dar 3.
Aquí esta combinación no tiene sentido. 7 más 7 menos 1 es 6. Para que 11 tiene que ser 5. 7 más 5. 7 más 5, 13. 13, pues, no 12, no 12. 5, debería ser 5. 5 más 5, menos 5 más 5. No puede ser 3, tiene que ser 3. No puede ser. Ya, ¿cuál es el número que reemplaza el question mark? El question mark. Ah, ya. Este es 5. Este es 5. 5. Significa que entre estos dos tiene que dar 5. Ya, 9, 1, 2. 10 menos 8. Este es 8. Este era 5, este es 8. 3 más 8 son 11. Menos 6, este es 6. 6, 5. 6 menos 5 es 1. Este tiene que ser 4. 5 minutos. Oh, no, está muy difícil, no puedo hacerlo tan rápido. Ya. Esa igual le equivale a un corazón. Un rombo equivale a un corazón y un círculo equivale a un corazón. ¿Nos dice que las líneas significan algo más? Las líneas siguen siendo líneas. Tienen que ser 3 líneas esas. Un rombo y un corazón tiene que ser ese. ¿Qué figura podría empezar en la área blanca? ¿Qué? No entiendo la pregunta. Me quedan 4 minutos. Va a tener que hacerlo 2 veces. No entiendo la pregunta. Ya, ese. Un dedo hace. Ya, ese. Un triángulo tiene que hacer un triángulo igual. Tendría que ser ese. Oh, otra vez un sudoku. ¿Por qué si yo nunca practico sudoku? ¿Por qué me hacen hacer puro sudoku? Soy pésimo para sudoku. Ay, hay 5, ya. No sé, la persona que hizo este test estaba rayado con los sudoku, weón. Estaba muy enfermo con los sudoku. Piensa que no sé, solamente los sudoku muestran inteligencia. No puede ser. O sea, igual es un problema de lógica, pero ¿por qué puro sudoku? Es desagradable. ¿Lo paso? No tengo que responderlo. 5. Ya, 5, 12 son 7. 7 y algo, y ese dan 11. Ya, tengo que primero 7. 9 más 6 son 15. Para que dé 7 tiene que ser 8. 8 y no me acuerdo cuál era acá. Ya, 3, 5. 5, 7. 7. Ya voy a guardarme que es el número 7. 9 más 6 son 15. 15 para que dé 7. 8. 8 y 7. 8, 7. 8 más 7 son 15. Menos X. 4. 2 a 3. 2. Ya. 3 cruces son 3 corazones. ¿Cuál tiene 3 corazones? Ese tiene 3 corazones. 2 líneas equivalen a 2 corazones. Dos cruces son 2 cruces y hay 3 cruces. 2 cruces son 3 corazones. Me queda 1 minuto. Qué rabia la weá. 2 cruces son 3 corazones.
Acá hay 2 cruces, son 3 corazones. Son 4 corazones más una cruz. Y una cruz no sé si no sabe, es un corazón y medio. Y no hay corazón y medio. Tiene que ser que tener una cruz entonces. No hay ninguno con un solo corazón. Uno es a uno. Son 3 líneas. Son 3 líneas y... Son 3 líneas. Estos dos nomás tienen 3 líneas. 3 corazones, 4 corazones más 3. Tiene que ser ese, no puede ser otro. Ya. Ay, Dios mío santo. Estas son las preguntas que me gustan, pero ¿por qué tienen que venir al final? Son entretenidas. ¿Cuál debería reemplazar el question mark? Son 2. 1. Sobra 1. Ah, está torcido ya. Tiene que haber alguno que tenga 2 de esos juntos. 2 juntos más ese, más ese. Oh, ¿por qué se terminó? Vale, me va a pedir que pague. Dios santo. No es cool primaria. Secundaria. 89, no puede ser, no. Yo tengo 160, no puede decirme que tengo 89 de Q esta weá. Ya vamos a hacerlo de nuevo. Ahora ya sabemos la respuesta, sí. Tengo que terminarlo. Si lo termino puedo creerle que me den la respuesta que corresponde. Ya va cambiando las preguntas. Ahora son otras preguntas. Tiene que ser la misma. Está bueno porque no se repiten las preguntas. Ya, a ver. Uno y 4. No, pero el verde es 2. Verde es 2. 1. Ay, Sudoku atrás con la chucha. No, prefiero quedarme con mi 89 de Q. No soporto los Sudoku. No soporto los Sudoku. Voy a buscar otro test. Veamos esta, Yo nací el 12 de enero. Las preguntas estaban buenas, pero puro Sudoku igual no. Puro Sudoku, weón. Y esta encima con lenguaje, compresión verbal, ya. ¿Cuál de los 5 elementos es diferente de los 4? Perro, gato, león, serpiente, elefante. Serpiente. No, son mamíferos. O sea, son... sí, mamíferos. Los elementos fluidos. ¿Qué número debería continuar la serie? 1 a 1. Este es Fibonacci. Después de 8 a 13 tiene que ser 21. Pitch. Perceptual reasoning. Which one of the features make the best comparison? Pitch es a eso como eso, esa. Ya ves. Ah, se invierte. 1, 5, 2. 1, 5, 2, 6, 4. Tan fácil esta pregunta, ese es el problema que está muy fácil. Los elementos cuantitativos. Mari.
Mari, que tiene 16 años, es 4 veces más vieja que su hermana. Ya, tiene 4x el hermano. ¿Qué tan vieja es Mari? No, ¿qué tan vieja será Mari cuando ella esté... Cuando ella sea el doble de vieja que su hermano? Ya, a ver. 4 veces. Tiene 16. Es 4 veces mayor que su hermano. Significa que su hermano tiene 4 años. ¿Qué tan vieja va a ser Mari cuando tenga el doble? Cuando ella sea el doble de mayor que su hermano. Si es 4, no puede ser nunca 2, po. 4 veces mayor que su hermano. Tendría que tener 8 y... Ah, no, está bien, sí, sí. Tiene que ser, a ver, paremos una por una. 16... 4... 16, 4... En 20 años sería 28. Con 24 años sería... ...24-12 ese. Pero es que yo no entiendo todo el inglés tampoco, entonces las preguntas están en inglés y no sé traducirlas completamente. Which larger shape will be made if the two sections are fit together? Si las combino, pero aquí las giro el este acá, giro esto acá, ¿cómo? Depende. Una pregunta pues, ya, abierta, puede ser cualquiera de las 4 opciones, ya. Primero tiene que tener esas 3. Verde y 2 azules, verde y 2 azules, y tiene 2 juntas. No pueden ser eso, esa no es. Verde y 2 azules, puede ser eso. Verde y 2 azules. Ah, esta sí. Ya. Tiene un timer de cuánto demoro ya. Prefiero eso, prefiero que me castigue por demorar más. Dificultad media. ¿Qué número no? Which one of the numbers does not belong in the following series? A ver, 2, 3, 6. Ya, 2 más 1, doble, más 1, doble. 1, más 1, más 3, más 1, más 1, más 5, más 1, más 5. ¿Qué serie puede ser esa? Ya sumamos que 1 y después más 1 más 3. Más 1, el 8 debería estar fuera. Más 3. 10. Más 1 más 3. Más 1 más 5 debería ser eso. 5, no, más 6. Más 1 más 3 más 6, ya sí, es el doble. 7 más 6 son 13, son más 1, 14. Más 1 son 15. Pero no puede sumar 2 veces. Ya que pasa, se pega un salto de 5.
Acá pega un salto de 3. Acá pega un salto de 6. Y acá pega un salto de 5. El 8 o el 14, uno de esos dos está mal. El 14 no está, por lo tanto tiene que ser el 8. O puede ser el 7 igual, no sé. 7 o el 8. El 15 es difícil. ¿Cuánto tiempo llevo? 6 minutos. Llevo 6 preguntas, ya. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Tiene un límite? Decía que tenía límite de tiempo, ¿no? No sé si tiene límite de tiempo. Esto no es el doble, es 1. Más 1, más 3, más 1. Si fuese más 3 sería 10. Más 1 sería 11. Más 3 sería 14. Más 1 sería 16. Y no es así. Ya, más 1, más 3, más 1, más 2, podría ser ya, más 2, que fuese un 9, debe ser más 1. Más 1, más x, más 1, más x. Más 1, tendría que ser 13 el número acá. Y el salto sería de 7 a 13, sería 6. Más 1, el 15. El 15 y el 8 no corresponden, po, en esa secuencia. Ya menos que fuera el mismo. 2, 3, 6, 7. 13, 14. Tampoco. 2, 3, 6, 7, 8. 14, 15, 16. Tendría que ser el 30. Ya. ¿Cuál de las 5 opciones me hace la mejor comparación? Dedo es a mano, como hoja es a branch. Branch debería ser no, twig. Twig, ¿qué es un twig? ¿Qué es un twig? Blossom no, branch. Branch tiene que ser. If you rearrange the letters, you have the name of a... Pero ¿cómo vas a saber? No sé quién es. Un animal puede ser. Puede ser, no sé qué palabra en inglés. Yo no sé inglés. No, o sea, no soy un diccionario de inglés. ¿Qué palabra se puede formar con esto? A ver. Pacific. Un océano, sí. Pacific. Razonamiento cuantitativo. Elige un número que es un cuarto de un medio de un quinto de 200, ya. Sería un cuarto por un medio, sería un octavo. Un octavo es un cuarentavo. Un cuarentavo de 200 es 55. 5 por 4, 5 por 4, 20, sí. John necesita 3 botellas de agua en su store. John puede solo cargar 3 a la vez. ¿Cuánto es el mínimo número de viajes que John debe hacer para llegar al store? Ya necesita juntar 13 botellas de agua y solo puede llevar 3 a la vez. ¿Cuánto es el mínimo número de viajes? Bueno, 3, 4, 5 viajes, el mínimo. 4 viajes y medio. No puedo hacerlo en 4 viajes. 4 viajes y medio. Y todos los bloops son races, y todos los races son lazy, the bloops are definitely lazy. Ya, a ver cómo es la combinación. Ya, si todos los bloops son races, y todos los races son lazy, todos los bloops are definitely lazy. Ya, los lazy son races, los bloops son races. Todos los bloops son races. Y todos los races son lazy.
Todos los bluffs are definitely lazy. ¿Sí? Tiene que ser consecuencia. Máxima trustworthy. Que es de confianza, que se puede confiar en esa persona. Resolución, no. Tenacidad, relevancia, insolente, reliable, ¿sí? Si reordenas las letras, tienes el nombre de... Pero no sé qué... De... Dan... Len... Dan... De... A ver que empiece con L. La... Ledna. Led... Gran. No empiezo con N. Ne... Negra. Langlet. ¿Será una ciudad? ¿Con qué? Kelna. Yelnan. De... Con E... No puede empezar con una vocal porque perdería letra. No sé. Si un animal, no sé qué animal puede ser. Ciudad menos, porque ciudad no tengo idea que sea un estado, o no sé, de Estados Unidos. Si yo no soy de Estados Unidos, ¿cómo puedo saber? Si una ciudad menos, un océano, no sé qué océano podría ser. El Pacífico, el Ártico, el Atlántico, y no es ninguna de esas. Ya, un océano no es. Puede ser una ciudad o un estado. O un país. Un país, ¿qué país podría ser? No. ¿Cuál de los números no pertenecen a la siguiente serie? Y ahí salta 1, salta 3, salta 5, salta 3, salta 13, salta 3, salta 19. La cámara está fallando, me encima. Estoy como entrecortado. No. Si fuese el 1, no puede ser el 1. 1, 2, 1 al doble, 5 a 10, 13 a S, 29 tendría que 48 está mal. El doble. Ralph likes, le gusta el 25 pero no el 24. Aquí a una persona le gusta el 25 pero no el 24. Le gusta el 400 pero no el 300. Le gusta el 144 pero no el 145. Wish does he like. Ya, primero 5 por 5, 12 por 12, 20 por 20. Los números que son... Este tendría que ser. No hay ninguno más que sean cuadrados de otro. How many four-sided figures appear? Four-sided, ya acá hay 1, 2, acá hay 3 solamente en esta línea. 4 con esta completa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todo de nuevo porque me perdí. A ver, ya 3. Tengo 3 en esa. De ahí voy a contar las líneas. A ver, acá hay 3. No, 3. 1, 2, 3,
4, 5. 6. 6 ahí. 6. Por 3 hay 6. Por 4 hay 1, 2. Ya tiene el completo 1. El primero era 6. Voy a anotarlo porque no. 6. No tengo pésima memoria. 1, 2, 3, 4. Ya, el completo es 1. 2, 3. Ya, 3 completo más las 2 de abajo más ese son 3. Estos 2, 4, 5, 6. ¿Son 6 también ahí? No pueden ser 6, son más. 2 de 3. 3 de 2. 2 de 3. 1 completo. Son 6. ¿Por qué pueden ser 6? No puede ser 6. No puede ser la misma cantidad que el otro. Son 7. Tres de 2, ya. 3 en pares. 2 en tríos. 1 en singular. Son 6, pues. 1 singular. 1 en singular. 3 en pares. Llevamos 4. Y 2 en 3. Claro, no se dividen, son 6. Ya llevamos 12. 13 con este. 14 con este. 15 con ese. 16. 17. 17. ¿Qué me falta? 18, 19. Bueno, puede ser más cercano al 16. 16 o 22, es uno de esas dos. No hay más que eso. Ya tengo 1, 2. 1 y 2. 3. Ya tengo 6, 6, tengo 12 en ese. 12, 13. 13. 14. 14 con este. 15. 16. 17. 18. Tiene que ser 22. No voy a seguir porque no tiene sentido que continúe. Tiene que ser 22. ¿Cuál número que falta? 1, 8, 27. 1 es 2, 2 al cubo. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Son 4 al cubo son 4, 4, 16, 64. Comprensión verbal. Which one of the following things is the least like the other? ¿Y cuál es el más diferente de los demás? Un poema, un novel es lo mismo. Una pintura es como arte. Una estatua también es arte. Una flor no tiene nada. No depende de la percepción. Es como muy subjetivo. Para mí una flor es un poema, pero depende del punto de vista. Literalmente no es un poema, ni una pintura, ni una escultura. Ahora, si se ve como las construcciones, obviamente sí. Pero también la flor también es una construcción de la naturaleza. Construcciones humanas, ya, construcciones humanas. Un poema, un novel, una pintura y una estatua son construcciones humanas. La flor no es una construcción humana. Esa sí sería la definición.
¿Cuál de las figuras de abajo? No, debajo de la línea of drawing, de los dibujos, completa mejor la serie. Ya tienes 4. Esta está buena, me gustan estos ejercicios así. Ya, ese salta para acá, se devuelve, salta para acá, se devuelve, salta para allá. Entonces tiene que ser uno de estos dos. Este o ese. Ahora hay que ver. 4, 6, 6, 6. Ah, no, acá hay 5. 1, 2, 3. 5 son 6 por cada uno. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que ser eso. ¿Cuántas de las figuras de abajo vendrán a ver completas series? Ya, se invierte y avanza. Ah, no, avanza solamente. Avanza para acá, avanza para allá, avanza para allá, avanza para allá al siguiente. Tendría que ser ese. Hay otro que avance, ese también avanza. Este avanza para acá, después avanza para acá, avanza para acá, avanza para acá, después avanza para acá. Tiene que ser ese. Ya. Veamos qué resultado sacamos. 129. Poquito, pero igual, ya no importa. Lo acepto ya. Aceptable. Me faltó una pregunta porque no sé qué. 135 tiene que haber sido el máximo. Pero esa pregunta era una ciudad, no sé. No sé qué ciudad puede ser. Es como si me preguntan, es como si me ponen una combinación de letras y te dicen Coyhaique o Aysén. ¿Quién de Estados Unidos va a saber qué es Aysén? ¿Qué es Aysén? ¿Qué es Coyhaique? O de Rusia, no sé. No sé qué. Moscú es conocido, sí. Pero ponen Ufa, por ejemplo, no sé. O Kazajistán, no sé, a ver si no sé. Ponen países que a lo mejor no son muy conocidos. Aunque los países más sencillos, porque no es tan difícil encontrar un país. Pero una ciudad dentro de... ¿Cuántos países son? ¿200 países? Una ciudad, no sé, el nivel de conocimiento tiene que ser muy amplio. Una enciclopedia humana. Yo creo que este es el máximo puntaje que puede obtener una persona normal, con un razonamiento normal. Obtuvo el máximo puntaje que se puede obtener. Nadie sabe una ciudad de un país que desconoce completamente. Si el límite tiene que haber sido 135. Y como fallamos en una sola pregunta, sacamos 129. Pero no es Culture Fair. Dependía mucho de la cultura, o sea, del país en el que vive. Este es un test de coeficiente para estadounidenses, no es un test de coeficiente para un boliviano o un test de coeficiente para un, no sé, alguien de Malasia o de Mongolia o de Sudáfrica, no es Culture Fair. Y menos por el lenguaje, porque usa lenguaje en inglés y no todos hablan inglés. O sea, es un lenguaje global, pero no necesariamente hablan inglés. No se habla inglés en Brasil, por ejemplo. Hay gente que sabe hablar inglés en Brasil, pero significa que en Brasil el lenguaje oficial sea el inglés. Por eso tiene que ser Culture Fair. Ya, 129. Estoy conforme, porque sé que el máximo era 135. Y tuve una pregunta mala porque no tenía cómo responderla. Hacemos otro test. ¿Cuánto tiempo lleva de grabación? 50 minutos. Si no, estoy demorando mucho. Estoy haciendo videos muy largos. A veces me dan ganas de hacer mi propio test de IQ. Yo sé que
Bueno, es que depende, porque no podría medir más de 160, porque yo tengo 160. No puedo medir más que 160. Pero me gustaría poder, con inteligencia artificial, poder medir más de 160. Y con preguntas así como el test anterior, que eran preguntas, no eran las mismas preguntas, no se repetían las preguntas. Eran preguntas distintas. Tener un store de 1 millón de preguntas, por ejemplo, que tengan distinto nivel de dificultad. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, así sucesivamente, para ir dividiendo las subsecciones de inteligencia. Y ahora un mensaje para mi amor, para Ana. Te amo, mi amor. Te amo con todo mi corazón. Todo mi corazón. Te amo, mi vida. Ojalá pudiésemos estar juntos, pero lamentablemente estamos muy lejos. Pero ya vamos a estar juntos. Esto es lo que hago mientras me aburro aquí en Chile. Desde coeficiente intelectual. Debería estar trabajando en otras cosas, tengo proyectos, pero es que estoy esperando que lleguen unas piezas para armar el electroencefalograma. Eso es lo otro, estoy tratando de construir un electroencefalograma con un ESP32. Con electrodo de titanio. No, de acero 316L. Y una D620. Que es como un controlador de voltaje. Aumenta la cantidad de voltaje de una señal que tiene una señal muy baja el electroencefalograma, por lo tanto tiene que aumentarlo para poder traducirlo a algo que sea legible para la máquina. Y en este caso lo voy a hacer de un solo canal porque quiero probar. Primero quiero probar con un solo canal y después aumentarlo a, no sé, 4 canales, 8 canales, 16 canales. De hecho yo uso peluca porque estoy pelado, no tengo pelo. Pero no debería ser complicado usar electrodos de peine para alguien que tiene pelo. Pero yo no tengo pelo, así que no va a ser complicado para mí usar electrodos de así en mi cabeza calva. Vamos a ver cómo funciona. Tengo muchos proyectos para hacer, pero no he dedicado tiempo a practicar las cosas que debería practicar. No he estado como muy concentrado en eso últimamente. Estaba preocupado de otros problemas. La pura salsa mía, la pura cagada en mi vida. Problemas con mi hijo, problemas con la mamá de mi hijo. No sé por qué no me dejan en paz. Yo a mi hijo lo amo, yo estaría todos los días con él, pero no puedo, lamentablemente, no puedo. De hecho me gustaría que mi hijo estuviera bajo mi custodia. Yo sé que no sé si estaría mejor cuidado, pero sí estaría bien cuidado. Porque me preocuparía de que no le falte nada nunca. Y yo no necesito la cantidad de dinero que necesita ella para sobrevivir. Si le quiere que, no sé, que le mantenga al marido y a ella y a mi hijo. Yo no puedo hacer eso. Con suerte tengo recursos para mí. Entonces no corresponde. No corresponde que lo haga. Ya, quedamos conforme con 129. Me parece bien. Mañana vamos a hacer otro test. Vamos a ver qué test es aceptable. En este caso este test no era muy aceptable porque no era ¿cómo se dice? Fair, justo culturalmente. De que fuese justo de cultura. A nivel cultural justo. Sí, eso justo. Nivel cultural justo. Culture fair. Porque ya, imagínate que, no sé, hablo, no sé, Zulu. ¿Cómo podría haber hecho el test si soy una persona que habla Zulu? No podría haber hecho el test. Entonces está mal hecho. Por eso me gusta el de Mensa, porque el de Mensa no te pide saber inglés, no te pide saber español, no te pide saber un lenguaje en particular para poder resolver los problemas.
Y se puede, se puede. Si no es necesario que un test de coeficiente intelectual tenga el lenguaje incluido. La mente sabe resolver de cierta forma. El lenguaje sí puede usar símbolos, por ejemplo, para representar palabras. Pero no necesitas usar palabras de un lenguaje en particular. Puedes colocar símbolos extraños y que esa persona se adapte a esos símbolos como si fuese un lenguaje nuevo para él. Y ahí descubrir si realmente su coeficiente es alto o no. Por eso quiero hacer mi propio test de coeficiente intelectual. En algún momento lo voy a hacer. Aparte no es que solamente el IQ se mida por, por la lógica. Esto solamente mide la lógica de las personas. La capacidad lógica, de razonamiento. Pero por ejemplo, alguien que vive en la selva o en la jungla no necesita saber cálculo para resolver los problemas de día a día. Sabe qué tiene que comer y quién no puede comer. Y eso también lo hace inteligente. Puede ser una persona muy inteligente. Puede tener un IQ a lo mejor de 180, pero vive en la jungla y no tiene conocimientos de física, ni de química, ni de nada. Y aún así tiene un coeficiente intelectual muy alto. Porque es capaz de sobrevivir en un lugar que es completamente inhóspito. Eso. Una pequeña queja al sistema social. Como siempre. Espero que les haya gustado la música. Puse Lady Tron. Mañana vamos a elegir otra banda. No sé cuál. Vamos a elegir alguna. Eso. Chao.